controlador inestable a pasarlo a la parte digital. ¿Lo han podido simular a los sistemas? Sí, te escucho. Nosotros también tuvimos el problema ese al principio de que era inestable, y es porque la frecuencia de muestreo es muy baja. Si la pones en un K, ahí se vuelve estable. Es por el tema del retenedor de onda en cero. Depende del... Claro, que si vas a una frecuencia de muestreo muy baja, no contemplás toda la dinámica del sistema, y ahí es donde se te va todo al diablo. Por eso es importante poder hacer un modelado, porque de esa forma se evitan estos problemas, porque esto sucede. Si ustedes usaran un micro, vamos a suponer, y pusieran un control de velocidad, y la velocidad de un motor de continua la estuvieran muestreando a 100 Hz, lo más probable es que el sistema se le haga inestable, porque hay dinámica del sistema que ustedes ni la van a ver. Directamente va a pasar de largo. Sí, bueno, nosotros también podemos hacer todo. En una parte usted pide la respuesta del impulso, me parece que el controlador. No sé si se refería a respuesta del impulso o respuesta del escalón. Bueno, nosotros hicimos la respuesta del escalón. No, lo que yo... En un momento, sí, la respuesta al escalón. De aún así, la respuesta al impulso es bueno tenerlo en cuenta cuando ustedes simulan algo o hacen físicamente algo, pueden hacer la respuesta al impulso. Porque el impulso, aunque uno lo vea como una función ideal, donde tiene el tiempo de duración prácticamente cero, en la realidad, con que ese tiempo sea suficientemente chico para que las dinámicas del sistema no se enteren de que exista, eso funciona. Y en la respuesta, la salida de respuesta del impulso es directamente la función de transferencia, ¿no? Claro, yo le digo esto porque nosotros no seguimos estrictamente lo que usted escribió en los pasos esos, sino que leímos en el OGATA y fuimos haciendo la sintonía de distintas formas. Primero hicimos una sintonización con KP, después con TI, después con ambos, mediante el impulso y la sobrelongación. El impulso no, la respuesta del escalón. ¿Funcionó? Es lo importante. Sí, hicimos varios scripts de MATLAB y se hace todo solo, con el tema del gráfico de la S. Solo tiene que recibir la función de transferencia. Este pequeño detalle, normalmente es útil cuando no tenés función de transferencia. Claro, pero nosotros hicimos el modelado porque, bueno, con los datos que usted nos da, nosotros podemos modelar el motor. Y el script recibe eso y calcula todo el controlador y hasta lo digitaliza. Genial. Muy, muy interesante. Bien. Bueno, hoy nos vamos a despegar un poquito de toda la parte intuitiva de lo que es el control clásico. Nosotros ya vimos hasta esta altura del partido prácticamente todo lo que tenemos que ver de control clásico. Ya pueden diseñar compensadores de atraso, compensadores de adelanto, ya sea por el lugar geométrico de las raíces o por la respuesta en frecuencia. También vimos los PID y los métodos de sintonía, en donde el PID se usa muchísimo en sistemas cuya respuesta temporal no conocemos, y al no conocer, respuesta temporal, no conocemos la función de transferencia, y al no conocer esa función de transferencia, se hace sumamente importante el hecho de conocer metodologías para poder sintonizar el controlador. Entonces ahora tenemos que abordar otro tema para, digamos, para pasar o para contemplar aquellos sistemas modernos que cada vez exigen más precisión y se presentan en forma de sistemas tipo MIMO, o sea, Multiple Input and Multiple Output, que son un sistema donde podemos tener que controlar con varios sensores, distintas salidas, y eso no se puede hacer con función de transferencia, porque la función de transferencia únicamente contempla sistemas del tipo SISO. Además, la teoría del control moderna está planteado para contemplar sistemas que ya sean lineales, no lineales, con coeficiente constante, variable en el tiempo, o sea, es muy versátil, pero también es muy abstracta. Todo lo que nosotros vimos nos permitió a nosotros ver más o menos cuál es la función del control, cuál es la función de un controlador dentro de un sistema. Con los diagramas en bloque pudimos ver cómo
actuábamos sobre el sistema, cómo ese sistema respondía a las señales de entrada a través de la salida, cómo teníamos la posibilidad de, con las señales básicas, probar la respuesta del sistema, que finalmente las señales que van a recibir los controladores van a ser combinaciones de esas señales más básicas. Entonces ahora lo que vamos a ver, vamos a pararnos en control moderno y en control por espacio de estados, utilizando las variables de estado. La idea de hoy es volver a hacer un repaso general de variables de estado, muy general, pero creo que va a ser útil. Y posteriormente vamos a ver cómo de la función de transferencia obtener las distintas representaciones de las matrices de estado. Luego, yo creo que voy a tener que subir algunos videos para completar las clases, no vamos a llegar con todos los temas. La idea es llegar a ser un controlador por ubicación de polos en espacio de estado y saber de controlabilidad y observabilidad. Todos esos temas son simples cálculos matemáticos sobre las matrices. O sea, acá es simplemente aplicar cálculos matemáticos, porque el control moderno justamente se para sobre la capacidad de cálculo de las computadoras actuales. No está hecho ni pensado para que estemos haciendo un dibujito o nada por el estilo, sino que tenemos que usar fórmulas para resolver matrices, ¿sí? Así que sin más vamos a arrancar a ver el concepto de lo que es la variable de estado, y cómo a partir de una función de transferencia, que es algo que ya conocemos, por eso me gusta empezar por ese lado, podemos encontrar la representación de nuestros sistemas dinámicos en variable de estado. Si no, vamos a volver a tocar ahora lo que es sistemas con Laplace y con función de transferencia, más que para estos casos de cómo llevar de un lado al otro, ¿sí? El parcial, lo que nos queda una clase más teórica. Yo voy a ver si le pido, no a la clase que viene, la próxima clase se la voy a pedir al profe del práctico, para completar el teórico si hace falta, para que terminemos de hacer un controlador con variable de estado, que es hasta donde va a entrar en el parcial. Bien. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Eso porque no quedó visibilizado. Ahí está. Bien. Entonces, para la agenda de hoy tenemos el modelado de sistemas por variable de estados y la representación de estado en espacio de estado de sistemas representados con función de transferencia. No vamos a ir a mucho más allá de esos dos temas. Como le dije en un principio, variable de estado no es intuitivo. No lo puedo representar tan fácilmente con un diagrama en bloque o ver cómo cada elemento suma o contribuye a la respuesta a mi sistema. Vamos a hacer algunas consideraciones y vamos a empezar a repasar un poquito qué era una ecuación ordinaria o una ecuación diferencial. La ecuación diferencial ya saben que son aquellas que representan diferencias, se usa mucho para los sistemas dinámicos, y en particular aquellas que son ordinarias se caracterizan porque los coeficientes no dependen de t, como la que podemos ver en estas ecuaciones que tenemos acá. A0 sería el coeficiente, y acá tenemos un coeficiente 1, esos coeficientes no dependen del tiempo, por lo tanto ahí lo llamamos ecuaciones diferenciales lineales. Hay una metodología de resolución de las ecuaciones diferenciales. El orden de la ecuación diferencial viene dado por la diferencia más grande, por ejemplo acá le puse una de segundo orden, y también tenemos las ecuaciones diferenciales no lineales, como la que estamos observando en la última representación. ¿Y cuál es el término no lineal que hace que esta ecuación diferencial sea no lineal? El seno. El seno es una función no lineal. Cuando nosotros hacemos el modelado de los sistemas, hay una parte que vimos que se llama linealización, que nosotros podemos, en algunos casos como en los péndulos, linealizar, es decir, el trabajo del sistema en alguna parte en donde podemos considerar a esta función seno como una función lineal y convertimos mi sistema, que es no lineal, en un sistema lineal.
prácticamente, o casi todos los sistemas pueden ser controlados de esa forma, y si no se pueden, ya tenemos que pasar a la teoría de control no lineal, que si espacio de estado es abstracto, la de control no lineal es un poquito más abstracta, es bastante más abstracta, pero también es interesante, ¿sí? Entonces todavía no hay metodología firme como para poder difundirla. Entonces decimos que el orden de la ecuación diferencial va a venir dado por la derivada de mayor orden, ¿sí? También hay no lineales, y decimos que es ordinaria, que no importa el orden que sea, va a ser ordinaria siempre que los coeficientes no dependan del tiempo. Nosotros trabajamos, o hemos visto hasta ahora muchos modelos, y en todos los modelos hemos considerado que los coeficientes eran invariables en el tiempo. Entonces pueden ser representados como ecuaciones diferenciales ordinarias. Acá hay un ejemplo, un RLC. Ustedes lo ven a esto y básicamente, o sea, fácilmente saben que se está hablando de un circuito de RLC paralelo, en donde tenemos la caída de tensión en la resistencia, la tensión en la bobina y la tensión en el capacitor. Acá tenemos una integral y una derivada, por lo tanto, esa ecuación diferencial puede ser considerada, o va a ser considerada de segundo orden, porque tenemos la integral. Si yo agarro esa ecuación diferencial, y a través de la definición de algunas variables, la llevo a una representación en donde responda a una ecuación diferencial de primer orden, estoy haciendo una representación de la ecuación con variables de estado. Fíjense que si yo defino a x1 de t como la integral de i de t, después vamos a ver cómo se hace esto de forma automática, ¿no? Pero yo defino x1 de t como la integral de i de t. Entonces, y x2 de t va a ser la derivada de x1 de t con respecto a t, que sería lo que es i de t. O sea, yo tengo x1 de t como la integral, que sería la primera de las derivadas. Y x2 de t sería la derivada de x1 de t. Si yo hago la derivada de la integral, voy a tener que x2 de t es igual a i de t. Reemplazando esa x1 de t y esa x2 de t en esta ecuación diferencial que era de segundo orden, yo voy a obtener ahora dos ecuaciones diferenciales, las dos de primer orden. Ese es el objetivo, porque es más fácil, y hay una metodología clara de cómo resolver estas ecuaciones diferenciales de primer orden, y toda la teoría moderna de control se sustenta en ese tipo de ecuaciones. Entonces el objetivo que buscan las variables de estado es convertir estas ecuaciones diferenciales de orden n a un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero no es solamente eso, o sea, no es simplemente decir, bueno, voy a agarrar una ecuación de segundo orden, o de orden n, y lo convierto con cualquier variable en una ecuación de primer orden. Ese conjunto de variables que yo voy a definir de mi ecuación diferencial siempre va a ser el mínimo conjunto de variables necesario para poder definir un estado del sistema. Y acá hay una cosa bastante interesante. Cuando yo hablo de un estado de un sistema, bueno, Francisco, no hay problema, retirate y después de la clase subida. Hola Emilio, sí. ¿Cómo queda el TP anterior? Bueno, listo, después lo vemos a eso, Emilio, ¿sí? Bien, volviendo acá. Entonces, yo voy a definir la variable de estado. La variable de estado también puede ser definida como aquellos elementos que tienen memoria. Si un sistema no tiene memoria, si yo lo agarro en el estado tiempo 0, en el estado tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, no va a importar, simplemente va a depender de el estado de la entrada. Vamos a suponer, para ver ese caso, si yo tuviera un sistema con una resistencia y una fuente de alimentación variable, ¿sí? En este sistema RC, ¿importa el tiempo? ¿Va a variar en algo si este tiempo fuera en 1 segundo, en 2 segundos, 3 segundos del funcionamiento de la resistencia? No, porque solamente va a depender de la corriente del sistema. O sea, el valor de tensión y la corriente me va a dar a mí todo el estado del sistema.
Porque en este caso el sistema no tiene memoria y no voy a tener un sistema que pueda ser representado en espacio de estado. El sistema que se representa en un espacio de estado es aquel que tiene memoria y que tiene integradores. O sea, los integradores son las memorias de los sistemas dinámicos. Y la salida de esos integradores van a ser lo que van a ser las variables de estado del sistema. Una definición, como quien diría, genérico de variable de estados, sería como el estado sería el conjunto de variables que, conociendo cómo se encuentra mi sistema en estado cero y conociendo las entradas para t mayor que 0, mayor que t sub 0, yo puedo calcular el estado de mi sistema. Está bueno imaginarse el estado como si fuera un espacio de n dimensiones, donde cada dimensión de ese estado serían las variables de estado. Entonces yo en esa variable de estado, me voy a adelantar un poquito la femina porque a mí me gusta la parte acá. Veamos esto. Este sería mi espacio de estado y lo que es BDC y BDR serían las variables de estado. ¿En dónde se encuentra mi sistema? Es el vector de estado. Entonces, si ustedes se imaginan que un sistema está funcionando y se va moviendo en un espacio de n dimensiones, donde cada dimensión corresponde a una variable de estado, estamos frente a un sistema representado en espacio de estado. Y esa representación de espacio de estado, matemáticamente, va a ser trabajada para poder controlar la trayectoria de ese sistema. Y controlar la trayectoria de ese sistema tiene que ver con la controlabilidad del sistema. Observar la trayectoria del sistema, por ejemplo, si yo estoy en este estado en t sub 0, vamos a suponer que este es el estado t sub 0, tengo un valor de BR y tengo un valor de BC. Todas las características de mi sistema hacen que el sistema recorra todo esto. Bueno, acá sería una recta, no importa. Supongamos que sea línea roja. Si yo puedo controlar la trayectoria en cómo se va a mover mi sistema dentro de esa variable de estado, estoy en un sistema totalmente controlable. No se preocupen que esto después, con una ecuación matemática, no una ecuación matemática, con álgebra de matrices, puedo determinar si es controlable o observable. Entonces, si yo puedo observar, es decir, puedo medir la variable de estado y puedo ir viendo cómo se va moviendo todo mi sistema, el sistema es totalmente observable. El objetivo de todo esto es conseguir alguna forma de poder manejar esta trayectoria, de poder yo a través de la manipulación, vamos a ver, de las matrices de transferencia que se forman en el diagrama de estado, poder manejar yo mi sistema y hacer lo mismo que antes, que es controlarlo. Antes lo controlamos con la entrada, acá también. Solamente que la metodología que vamos a seguir va a ser distinta. Entonces, volviendo a esto, esta sería una ecuación diferencial de orden n que fue representada a través de la definición de la variable de estado en una ecuación diferencial de primer orden, donde me quedan los distintos coeficientes, es decir, estamos hablando de una función de ecuación diferencial ordinaria, los coeficientes A0 hasta los AN, y esta ecuación es la ecuación de estado, ¿sí? La variable de estado, para ser considerada como tal, primero, si yo conozco el valor de la variable de estado en un tiempo que voy a llamar t sub 0, que puede ser 0, en el caso de la función de transferencia, nosotros dijimos que las condiciones iniciales eran 0, acá no necesita ser 0. Acá las condiciones iniciales pueden ser cualquiera mientras yo las conozca. Es decir, yo tengo que conocer la condición de mi sistema en el tiempo t sub 0. Si yo conozco esa condición del sistema, pueden ser velocidades, aceleraciones, rotaciones, todo eso, y conozco las entradas de mi sistema para un t mayor o igual a t sub 0, yo con las variables de estado puedo predecir en dónde se va a encontrar mi sistema. O sea, puedo predecir esa trayectoria que vimos del sistema. ¿Por qué? Porque esas variables que estoy usando son las variables de estado, ¿sí? El número para que sean variables de estado siempre tiene que ser la mínima cantidad, y esa mínima cantidad coincide siempre con el orden de la ecuación. Si yo tengo una ecuación de orden 4, es decir, tengo una derivada cuarta en mi sistema, voy a tener que tener 4 variables de estado. Además de eso, cuando yo hago las ecuaciones de estado, ustedes fíjense que ya se pueden ver acá,
que yo voy armando una ecuación de estado con cada una de estas variables. O sea, tengo la x de t, tengo la x1, x2, voy a manejar un vector de estado. El vector de estado tiene tantas filas como ecuaciones de estado tengo, o sea, como variables de estado tengo. Entonces voy a ir armando lo que se llama la representación en espacio de estado de mi sistema dinámico. De esa forma tengo, por un lado, A, que es la matriz de estado, B, que es la matriz de entrada. Este es mi vector de estado, x de t son las variables de estado, y u sería el vector de entrada. Esto le da mucha versatilidad porque es un sistema del tipo MIMO, de múltiples entradas y múltiples salidas. Por ahora vimos entrada y estado, si no vimos salidas todavía. Simplemente vimos entrada y estado. Por ejemplo, las variables de estado pueden ser o no medibles. Hay veces que yo puedo seleccionar en un sistema variables de estado que no pueden ser medidas. Es decir, simplemente puedo calcularlas a lo mejor, pero no las puedo medir. Es conveniente que cuando ustedes seleccionen las variables de estado de un sistema dinámico, utilicen aquellas variables que sean medibles. Por ejemplo, aceleración, velocidad en el caso de un sistema mecánico, o la corriente, en el caso de un sistema electrónico podríamos estar midiendo la variación de la corriente para sacar la derivada. O sea, todo eso que podemos medir, tenemos que tratar de usarlo como variable de estado. Y lo que vamos a armar con la variable de estado simplemente sería como la representación en espacio de estado de mi sistema. Y esa representación tiene dos partes. Por un lado el estado, que es x punto de t, que sería el vector de estado. Y por otro lado tenemos la salida. En la salida, igual que en el vector de estado, tenemos dos partes. Por un lado el vector de salida, con lo cual tenemos la múltiple output. Y por otro lado tenemos los coeficientes c de t, que son los que relacionan la variable de estado con la salida, y el d, que sería un coeficiente que relaciona las entradas directamente con la salida. Es decir, que no pasan a través de la variable de estado. La representación completa de un sistema en espacio de estado es la que vemos acá, y esta es la más genérica de todas. ¿Qué significaría la más genérica de todas? Significa que permite inclusive que no sean ecuaciones diferenciales ordinarias. Nosotros nos vamos a concentrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Es decir, el A de t no vamos a trabajarlo, pero lo pueden ver. Nosotros vamos a trabajar con espacios de estado en donde todas las matrices son de coeficientes constantes. O sea, no depende del tiempo t. Esta representación que está acá es la representación del sistema en espacio de estado. ¿Qué representa físicamente? Ya le perdemos el rastro. Ya no nos importa. Nosotros acá nos importa obtener una representación en espacio de estado. ¿Por qué? Porque existen herramientas matemáticas que me van a permitir a mí realimentar los estados y llevar mi ubicación de polo a donde yo quiero que estén trabajando. Voy a poder determinar si el sistema es estable, si el sistema no es estable, si el sistema es controlable y si el sistema es observable. Son conceptos que vamos a ver la clase que viene. ¿Qué es un sistema controlable o no controlable? ¿Estable o no estable? Y completamente controlable. Bueno, esto lo puse porque me gustó y ya les comenté qué era. Es simplemente el diagrama de estado o el vector de estado de un sistema representado gráficamente. O sea, podríamos representar gráficamente sistemas de hasta 3 variables de estado. Y podemos ver cómo ese sistema va evolucionando dentro de esa variable de estado en una gráfica. Está interesante como ejercicio práctico. Bien. Entonces, segundo paso que queda. Pero antes de eso, me gustaría charlar o escuchar un poquito las preguntas sobre la variable de estado. Básicamente van a ser siempre la salida de los integradores, porque son las memorias de mi sistema. Son lo que memorizan dónde está el sistema. Si no tuviera memoria, seríamos un circuito de resistencia sola en donde no hay estado. Es como se acuerdan en técnicas digitales cuando teníamos sistemas combinacionales. Bueno, eso sería un sistema que no puede ser representado en espacio de estado. Cuando nosotros metemos elementos de memoria en mi sistema, ya cambia.
Porque los sistemas dinámicos nunca dependen únicamente de la entrada, porque tienen elementos que reaccionan. O sea, un sistema masa-resorte tiene incorporado la inercia que hace que ese sistema tenga memoria. No es lo mismo que un sistema esté quieto que un sistema esté en compresión o esté en movimiento. La fuerza va a tener una acción distinta en cada caso, y eso son las variables de estado. ¿Podemos o no medirla? Es otro tema importante. Pueden no ser medibles. Lo preferible es que sean medibles. O seleccionen medibles porque es más fácil hacer el control, como vamos a ver después. Profe, ¿puede dar un ejemplo de un sistema MIMO? De un sistema mínimo, a ver qué podríamos tener un sistema mínimo. Tenemos que buscarlo, che, porque no es tan fácil, ¿eh? De múltiple input, múltiple output. Vamos a suponer un MISO, que por ahí puede ser más fácil. Un sistema que tenga múltiple entrada y una única salida. Por ejemplo, podrías contemplar, a ver, me imagino tener un cohete que tengas como entrada el nivel de combustible para poder calcular la masa en tiempo real, y tengas las desviaciones inerciales de la IMU para poder calcular la acción sobre la tobera, pero en esa acción de la tobera tenés que tener en cuenta la carga del combustible para saber cuándo tenés que desplazar para mover el vector de empuje. Ahí podés modelarlo como un sistema SISO, dos sistemas SISO, pero van a interrelacionar y tenés que calcular estabilidad y todo eso como un sistema MISO. El mismo por ahí puede ser un poquito más complejo, pero vamos a buscar algunos ejemplos. Así no se me va a ocurrir en la cabeza un mismo, porque son los más complejos y los más difíciles de encontrar. Vuelvo a repetir lo que le dije en las clases anteriores. Casi todos los controles industriales son PID y esos son todos SISO. Por eso le ponemos tanto tiempo. ¿Y cuándo utilizaríamos este método y no el otro? ¿Qué Mira, beneficios o diferencias eh, así para decir uso uno u otro sí. tenemos que tener en cuenta, por ejemplo? Mira, el sistema representado en variable de estado está bueno porque en lugar de usar el plano S, tú usas el plano T. Por un lado, tiene su ventaja en cuanto al cálculo numérico. Ustedes vieron que nosotros, para hacer con una computadora o un sistema desarrollado por control clásico, tuvimos que digitalizarlo, ¿está bien? Y la respuesta no fue la misma. Cuando ustedes hicieron el PID analógico, cuando lo pasaron a digital, la respuesta no fue exactamente la misma. Bueno, acá no hace falta digitalizar nada porque ya los sistemas están pensados para cálculos numéricos. No estamos trabajando en un plano complejo, sino que estamos trabajando directamente en un plano del tiempo T, y la respuesta, las matrices, se calculan en las computadoras de forma muy fácil. Entonces son cálculos numéricos y no involucran sistemas con cero y con polo. Esa sería la ventaja. Ahora, en el uso práctico, yo creo que primero van a usar muchísimas veces los que son los controles PID, antes de tener que usar un control en variable de estado. Claro, además necesitamos sí o sí la función de transferencia. Exactamente, o sea, por eso se usa mucho. Ahora no es tan difícil obtener una función de transferencia, por lo menos aproximada. Aún así se ajustan también los controles con variable de estado, pero nunca termina siendo, o sea, nunca hay un método totalmente analítico para sintonizarlo. O sea, siempre va a tener una prueba y error para terminar los ajustes por la cuestión física de los modelos. Por eso cuando vos me dijiste que consiguieron las funciones que calculaban el plano S, está interesante, está muy interesante. Y además yo te diría que cuando salga la SACE o algo así, trates de proponerlo como muestra, como trabajo de grado de estudiantes. El problema es que nunca contamos con una función de transferencia exacta. Y acá también necesita una ecuación de una función de un modelo de la planta para extraer las variables de estado y empezar a trabajar matemáticamente con él. Va a ver que esto es más matemática, inclusive en los libros mismos, si ustedes se ponen a ver Gata, esto de trabajo de matrices. Y hoy las matrices me lo resuelven con MATLAB o Scilab o con Octave y no hay ningún problema. Porque está hecho para eso. De ahí nace la necesidad de utilizar un sistema así. Ahora, a Claro, mí no me ha tocado nunca. ¿Sí? nosotros hicimos toda la resolución del trabajo anterior en MATLAB también. Claro. Así que bueno. Yo siempre, desde que yo estudié control,
me molestaba mucho que usara tan poco esos simuladores, porque cuando aprendí a usarlo, después ya de recibir y cuando tuve que hacer trabajos reales de control, vos ves la utilidad de eso. La utilidad de invertir tiempo a simular, tiempo a ver qué pasa con los sistemas, a entender el funcionamiento de los sistemas a través de las simulaciones, que es muy importante. Por eso es importante la simulación. Y con las matrices vamos a perder con la parte de control moderno, se pierde esa cercanía a los sistemas. Por eso yo insistí mucho con ustedes con los diagramas en bloque, que también es algo importantísimo para trabajar y comprender los sistemas. Cuando nos vamos a la matriz nos perdemos de muchas de esas cosas. Obviamente podemos hacer, vamos a ver cómo se hace un diagrama de flujo de señal con variable de estado. Se pueden hacer perfectamente, se pueden hacer. Pero ya no son tan intuitivos como fueron con funciones de transferencia. Pero también lo vamos a aprender. Y lo que yo quiero ver ahora, que es una de las partes que necesitamos que sepan, porque así lo dice el programa y porque es útil, es cómo pasar de una función de transferencia compleja a una representación en variable de estado. ¿Cómo obtengo a partir de una representación IDS sobre UDS, que es lo que venimos haciendo todo hasta ahora, cómo puedo hacer para obtener las distintas formas que se presentan en control moderno, las matrices que forman la representación de estado? Bueno, van a ver que es muy sencillo. Fíjense que acá tenemos dos funciones, IDS y UDS. ¿Sí? O sea, tenemos una función de transferencia, IDS, la salida, sobre UDS, que es la entrada. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo dejo de una forma estándar como está presente en la imagen. Y de ahí extraigo los coeficientes y voy armando, por un lado, esta va a ir por acá, y bueno, y acá teníamos 3 coeficientes, iría acá. Esta sería uno de una matriz de 3 columnas. ¿Sí? Y ahí tengo la forma canónica controlable. Directamente, esto está hecho obviamente cuando hablamos funciones de transferencia, estamos hablando de sistemas ISO, una simple entrada y una simple salida. Entonces lo pongo de esta forma y voy obteniendo de la función de transferencia, voy obteniendo todas las constantes que forman mi matriz. ¿Sí? O sea, todos los coeficientes que forman mi matriz. Por un lado tenemos la matriz de estado y del otro lado tenemos la matriz de salida. Es eso. ¿Está bien? ¿Qué puede suceder? Tenés una ecuación, una función que obtuviste a través de un diagrama en bloque de simulación, tenés que obtener la función de transferencia y de la función de transferencia ya lo podés llevar directamente a una representación en espacio de estado sin que tener que hacer ningún cálculo. Es simplemente reemplazar o utilizar los coeficientes que tengo en la función de transferencia dentro de la matriz de estado. ¿Está bien? Así obtengo la función canónica controlable. La otra función es la observable. Simplemente cambian la ubicación de los elementos. Fíjense que acá directamente lo pongo en la columna y acá voy haciendo un cálculo con las entradas y las salidas. Pero es la misma. Por eso, la representación de estado puede ser diferente para un mismo sistema. Creo que tengo una más. Y la función canónica diagonal, que lleva un paso intermedio, que es, ¿cuál es este paso? A ver. ¿Qué tengo que hacer acá? La separación en fracciones simples. Exacto. Simplemente hacemos la separación en fracciones simples y luego vamos llevando cada uno de los coeficientes al lugar que le va correspondiendo. Fíjense que acá aparece un elemento muy interesante, que es un elemento que traslada la entrada directamente a la salida sin pasar por el sistema. Es un caso un poco raro. Lo vamos a ver muy pocas veces porque siempre la salida del sistema depende, casi siempre depende de los estados. En ese caso, hay una salida que se saltea toda, una entrada que se saltea todo y va directamente a la salida. Para aquellos que se acuerdan, sería una representación de Melling.
Sí, Ignacio. Profe, estas matrices no tienen ninguna, ¿cómo decir?, representación de nada, sino que son matrices. No podemos darle ninguna explicación al orden y eso, ¿no? Exactamente, ese es el problema que tiene el control moderno. El control moderno no está pensado como en el control clásico, donde vos intuitivamente podés ver cómo evoluciona la señal dentro de tu sistema. Vos en el control clásico, ustedes hicieron el modelo de un motor. Si ustedes se ponen a ver, cada bloquecito que ustedes hacían en el modelo del motor había una transformación. En una parte tenía una transformación de una corriente a un campo magnético, en otra parte la corriente se convertía en una fuerza electromotriz, del otro lado la fuerza electromotriz se convertía en una velocidad y se movía la inercia. O sea, esto no hay acá. Por eso la representación de estado es simplemente matemática, es mucha matemática. Por eso también lo dejamos para el final, porque primero tenemos que aprender a controlar y después explorar lo que son las habilidades matemáticas de las computadoras para resolver. No está hecho para trabajar. A ver, cuando trabajamos sistemas clásicos, ¿qué teníamos de herramienta? Lugar de raíces y bode. Donde yo en lugar de raíces lo dibujaba, lo encontraba, obtenía valores numéricos y hacía mi controlador. Bueno, acá es todo matemática. Acá hay que calcular matriz de identidad, matriz inversa, perdón, y con la matriz inversa puedo ubicar los polos donde yo quiero, que ya vamos a ver el método ese. O sea, es más matemática. Es la parte menos intuitiva del control. Pero es una parte que tenemos que ver y que es interesante, porque les dije, como les dije antes, ahora al tener los microcontroladores, yo puedo hacer un control por realimentación de estados, sin tener que meterme a analizar qué es lo que está pasando. Yo podría controlar y poner los polos en donde yo quiero que estén. Para eso hay un par de conceptos que hay que ver más. Bien, ¿alguna otra pregunta? Recording stopped. Bien, entonces ahora, a ver si tenemos algo más. Yo creo que hasta ahí quería dar. Bueno, esta es la forma de Jordan. Esto que tiene que ver también de cómo obtenemos después los valores de las matrices, porque tenemos un ejercicio, pero eso lo vamos a dejar para después. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, yo quiero que esto quede bastante claro. Por lo tanto, les voy a subir ya en el aula virtual unos ejercicios para que lleven de la función de transferencia a todas las representaciones en diagramas de estado. ¿Sí? O sea, yo les voy a dar la representación de los ejercicios, ya sea en diagrama en bloque o en diagrama de flujo, y ustedes van a tener que obtener la función de transferencia y llevarlo a las distintas formas, las tres formas. Vamos a trabajar con la canónica controlable, la canónica observable y la matriz la diagonal. No sé si la de Jordan le vaya mucho trabajo. Vamos a hacer esas tres. Canónica controlable, observable y la diagonal. Así que yo ahora le voy a subir ese ejercicio. Todavía no lo había subido. Vamos a hacer un recreo hasta las 7:10 y en ese tiempo le voy a subir el ejercicio y vamos a trabajar. Yo me voy a quedar en línea para que puedan hacer consultas.